and we are taking back our hemisphere. There was something called the Monroe Doctrine that was ignored for far too long by presidents that wanted to pretend like our backyard didn't matter. And then a president showed up and added the Roosevelt corollary to the Monroe Doctrine. And that president was Teddy Roosevelt, because he understood the importance of the hemisphere. This president came in and said not only is the Monroe Doctrine alive, and not only does the Roosevelt corollary live, but now we have the Don Roe Doctrine, the Trump corollary to the Monroe Doctrine, that the terrain in our hemisphere is key terrain. Look at Venezuela and Nicolas Maduro, who thought he could flaunt the United States of America. And then he found out in about 45 minutes in the middle of the night. Como anunciábamos, hoy contamos con Ina Fino Génova, directora de la base América Latina. Ina, bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias, un placer siempre estar aquí, además, en el lugar de la gran compañera Sugasti, que se ha tenido que ir. Claro que sí. Queremos pedirte un análisis de cómo se concreta la penetración de los Estados Unidos en América Latina, a través de qué mecanismos de poder concretos. Bueno, miren, yo es que he hecho todo una cantidad de apuntes y corta me he quedado. Y si me permiten voy a ir leyendo, porque es que realmente hay cosas que estamos mapeando permanentemente, pero hay algunas que se te pierden, porque los acuerdos de minerales críticos, la construcción de las infraestructuras y todo lo demás se firman prácticamente todas las semanas. Yo diría que aquí tenemos que hablar de varias cuestiones. En primer lugar, la infraestructura militar. Tanto en Madrid como en México, lo hemos hablado un montón. Bases, radares, centros de entrenamientos, acuerdos de acceso a las bases. Principalmente estamos hablando de Ecuador, ¿no? Donde a pesar del referéndum, donde a pesar de la voluntad popular de la gente, se dijo sí a las bases gringas, se dijo sí al despliegue militar de las tropas del Boots on the Ground de Estados Unidos. Siguiente, vamos mapa país por país, vamos a Honduras, estamos hablando del control de la base de Palmerola, y recuerden los audios de Honduras Gate que hicieron públicos los compañeros de Diario Red. En esos audios se habla de una posibilidad de una nueva base también en Roatán, una isla que le pertenece a Honduras y que es una isla estratégica porque permite controlar el Caribe entero. Luego estamos hablando de la base de Comalapa en El Salvador, por no hablar del CECOT, ¿no? Que es ese centro de entrenamiento de Bukele que permite reclutar a los migrantes deportados. Estamos a pocos meses de que probablemente se den acceso a las bases militares gringas en Colombia, a los gringos directamente, el país que alberga una cantidad considerable de las bases y que es el principal aliado, ha sido históricamente, con la excepción del gobierno de Gustavo Petro, aliado militar de Estados Unidos. De las infraestructuras militares podemos pasar a las infraestructuras logísticas y de transporte. Hemos visto ya la toma del control operativo del Canal de Panamá. Además de eso, y de eso se habló menos, pero ya está la presencia militar en la hidrovía del Paraná, que es el corredor fluvial, ¿no? Que conecta los ríos Paraná y el río Paraguay. ¿Por qué es clave? Bueno, porque por esa vía es esencial la vía para la salida de la soja a China. Entonces, esto es una parte de estrategia para expulsar a China de la región. Y finalmente estamos hablando de la Antártida. Existe un proyecto entre Milei y Estados Unidos para construir una base naval en Ushuaia que potencialmente puede ser usada para submarinos nucleares. En enero, Milei tomó el control del puerto de Ushuaia y se sospecha un acuerdo con Trump para su uso. Estamos hablando también de un puerto clave para la conectividad naval en el Atlántico Sur. El Canal de Panamá lo controla Estados Unidos, siguiente nodo, pues el Atlántico Sur. Ahora hablemos también de la infraestructura extractiva, ¿no? En primer lugar, estamos hablando del Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, el Salar de Uyuni. A Rodrigo Paz no le dio tiempo para asumir el poder de Bolivia y ya estaba firmando con Estados Unidos un acuerdo sobre minerales críticos, principalmente, obviamente, es litio. En 3 meses, Paz ha aprobado más leyes para las multinacionales y para Estados Unidos que para el pueblo, con lo cual hemos visto todas estas protestas en los últimos meses que hemos visto en Bolivia. Hace una semana Estados Unidos firmó un memorándum con Argentina sobre minerales críticos para la IA, con lo cual también estamos hablando que parte de ese triángulo del litio también pasa
a ser controlado por Estados Unidos. Petróleo, todos lo hablamos, todos lo sabemos, al margen de que están ya administrando los ingresos, el 70% de los ingresos petroleros venezolanos. Tenemos a Guyana, donde, bueno, se permitió la presencia de ExxonMobil desde hace bastante tiempo ya, años. Tierras raras. El país con mayores reservas de tierras raras en América Latina es Brasil, con lo cual vamos a ver una lucha tremenda ahora antes de las elecciones en Brasil. Y luego, una cosa de la que tenemos que hablar, y creo que de eso sí se habla poco, es de la infraestructura digital, ¿no? Aquí es todavía muy difícil hacer el mapeo, pero ya estamos hablando de estos megacentros de datos minando en Argentina, en Paraguay. Son centros de datos que se anuncian como inversiones en el país. Hace unos meses el OpenAI anunció una mega inversión en Argentina para construir un centro de datos, 25 mil millones de dólares, pero sin obligación de contratar a gente local, sin pagar ningún impuesto, con lo cual estamos hablando de un expolio de agua y de energía brutal, a cambio de absolutamente nada, porque además se adhieren a estos regímenes especiales de exenciones de impuestos. Entonces, son varias cuestiones, y eso ni estamos hablando del despliegue de la IA, ¿no? La IA que también están controlando Estados Unidos, y no existe actualmente en Latinoamérica ninguna propuesta para disputar ese campo, porque si hablamos de petróleo, por ejemplo, hay petroleras nacionales. Está YPF, Pemex, Petrobras, PDVSA, si quieres. En el momento en el que se entendió que el petróleo iba a ser el combustible del capitalismo, se crearon empresas nacionales, se nacionalizó el petróleo. No existe ninguna propuesta para una empresa tecnológica nacional para que los datos y estas capacidades que se generan ahora con la IA no queden en las manos de los mismos de siempre, de los señores de Silicon Valley. Y luego está la estrategia de pues cómo vendemos este despliegue, ¿no? Y ahí también hemos visto estos cables de Marco Rubio que están reclutando a influencers de extrema derecha en las embajadas desplegadas en América Latina. En México ha habido denuncias de personas que fueron invitadas amablemente a las embajadas de Estados Unidos para charlar, a ver qué podemos hacer juntos. Y otra vez vuelvo al Honduras Gate, iniciativas para crear nuevos medios. ¿De qué van a hablar esos medios? Bueno, de lo de siempre. Entonces, por más que en países como Perú, en países como Colombia, vemos una movilización progresista importante, porque esas victorias de extrema derecha es por un puñado de votos, creo que hay algunos niveles que todavía ni siquiera somos conscientes de la importancia que tienen. Ina Finogénova, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes siempre.